Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a irnos directamente a la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y de los versículos 19 en adelante. Amén. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículos 19 en adelante. Ok, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Glorifica tu nombre en medio nuestro, Señor. Instrúyenos conforme a la misma y obra en nuestros corazones las transformaciones, Señor, que sabemos que en este caminar en Cristo Jesús aún nos hacen falta. Señor, utiliza y usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para glorificar tu nombre y bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Gloria a Dios. Esta reflexión será una reflexión breve. ¿Ok? Aleluya. Cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos los versos que acabamos de hacer referencia, indudablemente todos estos versos son una exhortación a un estilo de vida. Y una exhortación a un estilo de vida que descansa fundamentalmente en la necesidad de que la fe de todos los que estamos aquí, todos los que confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siga siendo firme. A veces uno se pregunta, ¿pero por qué necesito tener fe? A veces cuando yo tengo un plan y tengo un sueño, algo que alcanzar, o me enfrento ante una situación difícil, yo digo, tengo que fortalecerme en fe, porque cuando veo las cosas, veo cómo están mis hijos, yo siento que no tengo suficiente fe, que ellos no le veo la ruta en donde ellos vayan a cambiar su manera de ser. Cuando tengo un problema económico y siento que de dónde me va a venir el auxilio, de dónde me van a venir los recursos para enfrentar tantas deudas y tantas obligaciones y para adquirir tantas cosas, entonces tengo que fortalecerme en fe. Casi siempre nosotros aprendimos antes de venir a los pies de Cristo que para tener fe siempre tenemos que tener un motivo para tener fe. Y el motivo para tener fe es una necesidad, es un anhelo, es un sueño, es una expectativa que nosotros queremos, es un deseo nuestro. Y como nos enfocamos en ese deseo, sobre la base de ese deseo, nosotros pensamos que debe descansar nuestra fe. Aquellos que están estudiando dicen que tienen que tener fe para poder llegar a sexto año, y a veces sus padres les dicen, yo a veces siento que me falta la fe porque no creo que tú vayas a llegar hasta sexto año, que vayas a salir de sexto año bien. Entonces a veces lo descansamos sobre hechos concretos y muy materiales. Pero cuando estamos en este mes en donde la fe tiene que ser fortalecida, ¿cuántos dicen amén? Nos damos cuenta que nuestra fe, la fe de que habla la palabra en este contexto, y en este contexto que lo vamos a ver durante este mes, no es una fe que descansa en un motivo vano, sino es una fe que va orientada a una manera de comportarnos, a una manera de vivir, a una actitud frente a la vida. Tenemos fe en las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Las promesas de una vida eterna, la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de un reino eterno y la promesa de que nosotros formaremos parte de ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa y nuestra fe descansa en esa promesa.
Así que como nuestra fe descansa en esta promesa, nosotros tenemos que crecer cada día y fortalecernos cada día en esa fe. Y esa fe es la que nos lleva cada día a ser mejores hombres y mujeres y ser mejores hijos de Dios. El propósito de la fe es que cada día nosotros seamos mejores. De que cada día nuestro carácter se acerque más al carácter de Cristo. Ese es el propósito de la fe inquebrantable. Que nosotros seamos iguales que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el fin y la naturaleza de la fe. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos hace una relación de algunos aspectos muy importantes. Pero nos hace eco en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, sin divagar, sin distorsionarnos. ¿En qué? En una manera de vivir que Dios determinó en la palabra. El propio escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, nos dice claramente a qué estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia precisamente a la vida de santidad. Eso es lo que nos dice, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente veremos al Señor cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, recibiremos la promesa de la vida eterna. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, reinaremos con Él. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, el reino de Dios se establecerá sobre esta tierra. Y para poder ver a Dios, nosotros tenemos que tener una vida de santidad. Quiere decir que todas las promesas se resumen a una manera de vivir. Y todas las promesas se resumen a esa manera de vivir. Y el fortalecimiento de nuestra fe descansa fundamentalmente en la vida de santidad. De nada sirve que yo me quiebre la cabeza o que yo me parta los lomos diciendo que mi fe es inquebrantable, aguantando todo lo que me tire la vida, si yo no tengo una vida de santidad. Si tengo una vida disoluta. Si no creo en la palabra, ni vivo la palabra, ni practico la palabra. Puedo decir que mi fe es inquebrantable porque aquí estoy, aguantando. Aquí estoy, como dicen muchos cristianos evangélicos, en la lucha. Peleando la buena batalla de la fe. Pero ¿qué batalla de la fe estamos peleando si no nos estamos guardando en santidad? Mi fe no puede ser inquebrantable. Cuando nosotros leemos ahí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y empezamos a leer en la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que muchos de ellos se guardaron para esperar las promesas. Y muchos de ellos durmieron sin ver la promesa. Pero no por dormir sin ver la promesa, desmayaron y se debilitaron en fe. Dejaron de creer y dejaron de vivir agradando a Dios, sino que se mantuvieron firmes en medio de toda adversidad y de toda necesidad. Por eso es que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación. ¿De qué? De nuestra salvación. Aleluya, porque yo solamente puedo preservar mi salvación teniendo fe. Pero cuando esa fe me lleva a tener una vida de santidad, yo tengo plenamente garantizado que efectivamente esa fe será inquebrantable. Veámonos en un aspecto un poco más trivial y un poco más llevado a la realidad y a la cotidianidad de la vida. Cuando nosotros estamos trabajando y tenemos un empleo y llegamos a ese empleo, empezamos llegando temprano, ¿verdad? A ese empleo. Y entusiasmado, y si tienen uniforme, hasta planchamos los uniformes los fines de semana para llegar bien planchaditos al empleo. Pero cuando va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que hay compañeros que llegan tarde y no hay ningún problema. Y a nosotros se nos empieza a contagiar el llegar tarde, ¿verdad? Y a veces con el uniforme no importa, después que lo planche por delante, ok, no importa, si tengo un saquito, eso es lo que se ve, así que vamos allá. Entonces, cuando empezamos en un trabajo, empezamos con entusiasmo, pero cuando van pasando los años, no sé cuándo me voy a jubilar. Quisiera adelantar los años para poder salir rápido de este trabajo, pero ¿dónde está el entusiasmo inicial? Así es la naturaleza humana. La naturaleza humana es así en todos los aspectos de las relaciones. Empezamos una relación interpersonal,
con una persona de la cual nos enamoramos y estamos entusiasmados y estamos en las nubes y la queremos llevar a las nubes. Y ella se siente que yo soy el hombre ideal y que ella para mí es la mujer ideal. Yo soy su príncipe y ella es mi princesa. Así empieza todas las relaciones. Pero cuando van pasando los años, ya yo no sé si es un bufón. Ya yo no sé si es una sirvienta. Ya yo no sé si es esto. Ya todo se va perdiendo y se va desvaneciendo. Y esto es importante porque esa es la naturaleza humana. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, las cosas tienen que ser diferentes. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, la relación empieza en un nivel y la relación termina en un nivel superior. La relación y el crecimiento, por eso se habla del crecimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no puede haber decrecimiento. Tiene que haber un crecimiento constante de nuestro carácter y de nuestro amor hacia Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a una vida consagrada, a una vida apartada. Y ese es el otro punto dentro de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que la santidad está llena de una serie de prohibiciones. Prohibido esto, no, ya, si antes tomabas ya no vas a tomar, si antes fumabas ya no vas a fumar, si antes mujeriabas ya no vas a mujeriar, si antes hombreabas ya no vas a hombrear, etcétera, etcétera, etcétera. Si antes robabas ya no vas a robar. Pensamos que la vida de santidad es una serie de prohibiciones. Y hermanos, la vida de santidad no es una serie de prohibiciones. La vida de santidad es un acto de amor. Es una decisión. Y es una decisión, si lo queremos ver humanamente, en positivo. Como el amor es una decisión, la santidad también es una decisión. Y va aparejada y es indisoluble, y es indivisible en relación con Dios. Cuando nosotros decidimos amar a Dios, decidimos santificarnos para Dios. Y decidimos vivir una vida de santidad para Dios. No vemos las prohibiciones, no vemos las cosas que dejamos, porque las cosas que recibimos y las cosas que vendrán son muy superiores a aquellas que nosotros dejamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la santidad. Si nosotros no vemos la santidad de esa manera, siempre vamos a estar añorando lo que dejamos atrás. Añorando los pepinos y añorando las cebollas. Por eso el pueblo de Israel no comprendía lo que era la santidad, porque todos los 40 años en el desierto, eso fue lo que anhelaron. Anhelaron los pepinos y anhelaron las cebollas. Desde el principio, desde el monte Sinaí, cuando Moisés subió y ellos le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro de oro, ellos mostraron lo que añoraban. Desde el momento en que llegaron y mandaron 2 espías a la tierra prometida y el resultado de los espías, de 10 de ellos fue totalmente negativo, que ellos no lo podían contestar. Ellos demostraban lo que ellos anhelaban. No habían dejado su pasada manera de vivir, no habían dejado las otras cosas. Y le costaba esa ley que Moisés había bajado del monte, que ellos la veían como una serie de prohibiciones. De no hagas esto, de no hagas esto, de no hagas lo otro. Todo lo que ellos querían era la libertad para poder hacer lo que les daba la gana. Pero el problema estaba en que si no se santificaban, como Dios se los hizo ver en el desierto, si no se santificaban ni se guardaban, no iban a tomar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra tierra prometida no es una tierra aquí. No es que nos vamos a poseer a los Estados Unidos o vamos a poseer a Brasil. No, nuestra tierra prometida es una tierra celestial. Es una tierra eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la carta de los Hebreos dice que ellos anhelaban una ciudad. No una ciudad terrenal, sino una ciudad hecha por el verdadero arquitecto, por Dios mismo. Era lo que anhelaban. Por eso en esta reflexión nosotros terminamos de esta manera. Necesitamos darnos cuenta que para poder tener una fe inquebrantable, necesitamos reflexionar sobre la santidad de nuestra manera de vivir. La santidad que Dios anhela. Porque no se trata de ponernos de rodilla, no se trata de orar en la madrugada, no se trata de esforzarnos para leer la Biblia aunque al final nos durmamos. Si nosotros no disponemos que nuestro diario vivir y actuar esté movido por la santidad al Señor. Si eso no existe en nosotros, no se preocupe, es que yo también puse temporizador por si se me vaya el tiempo. Pero el tiempo mío estaba determinado por
14 minutos, no por... Lo pago, listo. Ok, por 14 minutos y no por 15. Entonces, si nosotros no comprendemos esto, de esa naturaleza, este mes de la fe inquebrantable será un mes para hablar solamente de la fe y no para vivir la fe. Porque cada reto que tenemos y cada sueño que tenemos de fe y que le hemos declarado al Señor y la esperanza que tenemos en el Señor sobre muchos asuntos de nuestra vida, descansan en que Dios lo cumpla. Y ahora nosotros llegamos a la conclusión de que no descansan en que Dios lo cumpla. Descansan en que yo me santifique para que Dios obre y cumpla su promesa a favor mío. Que si yo no me santifico, estaré este año pidiendo por algo y viendo que no se recibe y que se va alejando más de mí. Pero si yo empiezo a santificarme, a guardarme para el Señor, a poner por obra la palabra del Señor en mi vida, como dice las Escrituras, yo estaré haciendo lo correcto y estaré demostrando que mi fe es inquebrantable, porque vivir en santidad para el Señor, en un mundo de tanta corrupción y de tanta perdición, no es fácil. Por eso nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Nuestra fe en que yo me guardo para el Señor. A lo largo de toda la palabra del Señor, aún en el último libro del Antiguo Testamento canónico, el libro de Malaquía, el pueblo se preguntaba de qué sirve, de qué vale ser justo delante de Dios. ¿De qué vale guardarse delante de Dios? Si los malos no lo hacen y prosperan en esta tierra. Y Dios tiene que detener al pueblo y decirle, yo te voy a decir de qué vale. Y Dios le tuvo que hablar proféticamente de cuál era el destino de los malos y cuál era el destino de los justos, para que el pueblo comprendiera de qué vale guardarse para el Señor. Y a veces nosotros tenemos que quitar la mirada. En el camino nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas de las cuales tenemos que deshacernos. Y comprenderemos el rompecabezas que hemos recibido espiritualmente a través de los años, cómo se va ordenando en nuestra mente. Del por qué tenemos que renovar la mente, del por qué tenemos que apartarnos del mal, del por qué tenemos que escudriñar la palabra, del por qué tenemos que orar, del por qué tenemos que buscar siempre la voluntad del Señor, del por qué tenemos que profundizar nuestra intimidad con el Espíritu Santo, del por qué cada cosa nos lo vamos a dar cuenta durante este mes. Cómo realmente es la vida de santidad y qué significa apartarse. ¿Y qué significa cuando Dios nos llama, salid de ahí, pueblo mío? No significa que salgamos, significa que nuestra mente salga de cómo piensa el mundo y cómo actúa el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar.